Hola a todos, espero que se encuentren bien. Este, Esta es una primera charla que vamos a tener, seguramente vamos a tener otras de distinta naturaleza. Esta primera, de alguna manera, intenta dar algunas ideas sobre este primer trabajo práctico que vamos a desarrollar en teoría y práctica del diseño, que tiene que ver con el desarrollo de una investigación proyectual, o sea, una investigación sobre un tema particular que va a tener dos fases, ¿no? Llamamos investigación proyectual aquel trabajo que de alguna manera como diseñadores nos involucra en la búsqueda de información sobre un tema particular y cómo construir contenido a partir de esa información, ¿no? Entonces, este primer ejercicio consta de dos fases que ustedes tendrán que ver y desarrollar a partir de la guía del trabajo práctico, que se llama investigación proyectual, ¿no? En esta primera instancia, nosotros vamos a proponer justamente una búsqueda grupal sobre el tema del COVID-19 o alguna otra pandemia que les parezca a ustedes como grupo interesantes para poder investigar. Las características de este proyecto que desarrollamos en teoría y práctica se vincula con el hecho de poder organizar, en primer lugar, la búsqueda de esa información, chequearla, organizarla en función de armar una narrativa, o sea, un guión posible, para después desarrollar un producto, un objeto, una pieza gráfica, que la vamos a llamar infografía, que la vamos a llamar objeto infográfico, que va a dar cuenta de esa información. Entonces, lo que nos interesa justamente en nuestra asignatura es ver esos dos momentos, ¿no? Una primera parte de investigación y una segunda parte de idealización, abstracción y construcción de una idea y después de una estructura visual que nos posibilite narrar ese hecho complejo a partir de una pieza gráfica o varias piezas que tiene que ver con un carácter infográfico. Entonces, esta primera charla, en realidad, lo que vamos a intentar hacer es charlar sobre algunos aspectos vinculados con la infografía, con la naturaleza de la arquitectura de la información. Seguramente varias de las cosas que vamos a decir van a funcionar como una especie de refresco, ¿no? De cosas que ustedes ya han visto en talleres de morfología, en talleres de diseño, etc. Pero uno de los objetivos también de nuestra materia en este nivel, ¿no? En el último nivel de la carrera, es recuperar muchos aspectos, muchos conocimientos y muchas ideas. Entonces, justamente esta primera charla que vamos a empezar a dar tiene que ver con recuperar un poco algunas ideas y darles a ustedes algunas herramientas para la construcción de este primer trabajo práctico o esta segunda parte del trabajo práctico. Recuerden que consta de dos partes. Una primera parte que es una investigación que será entregada en un material de carácter editorial, y una segunda parte que va a ser esta pieza gráfica, esta infografía, este megagráfico que vamos a tratar de ir charlando y mostrando algunos ejemplos a partir de este momento. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo, esta primer charla que tiene que ver con flujos de información, ideas en torno a la modelización gráfica de proyectos. Como bien les comenté hace unos minutos, la idea es tratar de refrescar, de revisar algunos de los conocimientos que ustedes posean vinculados con la idea de la modelización gráfica de proyectos a partir de ver esa información. Entonces, de alguna manera, la charla se vincula con esta segunda parte, como les comentábamos antes, de este primer trabajo práctico, que es una investigación proyectual.
Nos parece interesante en una primera instancia, ¿no?, darles unas ideas, en este caso producto de un pensador muy interesante para nosotros en teoría del diseño, que es Bruce Mau, ¿no?, que dice: permite que los acontecimientos te cambien. Tienes que estar deseando crecer. El crecimiento no es algo que te ocurre, te lo produces, te lo vives. Los requisitos del crecimiento son que estés abierto a experimentar nuevos acontecimientos, dispuesto a ser cambiados por ellos. O sea, de alguna manera, este proyecto, como la identidad que tiene que ver con nuestra asignatura, tiene que ver exactamente con no tener principios fijos que nos, de alguna manera, determinen en el momento en que vamos a proyectuar o a diseñar, ¿no? Es, de alguna manera, trabajar sobre la idea de los paradigmas y de los modelos mentales. Piensen ustedes que muchos de nosotros fuimos formados en la época o con los criterios de Gutenberg, y en la década del 90 la revolución digital produjo un cambio relativamente radical en la forma en que se produce diseño, y por supuesto, como ustedes saben mucho mejor que nosotros, la cantidad y diversidad de soportes y nuevas formas comunicacionales que obraron a partir de ahí, ¿no? Bueno, lo que podemos observar también es que, de alguna manera, ¿no?, vivimos rodeados a partir de una variedad de datos y un flujo masivo de información que flota en nuestro alrededor, ¿no? Este flujo de información nos involucra y nos interpela para comprender que el mundo en que vivimos es una forma básicamente comunicacional. Lo que podemos estar viendo aquí es el intercambio de información, ¿no?, el intercambio de información que se produce a partir de el hecho de revisar, ¿no?, las librerías de iTunes, ¿no? Como ustedes ven, el flujo de información puede ser sintetizado. En cada uno de esos vértices uno podría estar poniendo, si ustedes imaginan, un mapa, y a partir de ahí ver la cantidad por la densidad de la línea de información que se está transcurriendo en cada uno de las puntas o vértices de este gráfico, ¿no? En el 2014, un grupo de científicos consigue localizar y representar de manera gráfica la ubicación de nuestra galaxia, ¿no? Este cúmulo que aparece, ¿no?, o este supercúmulo que se llama la Niaquea, que es la que vemos en esta circunstancia, tiene 500 millones de años luz de diámetro y contiene 100.000 galaxias, ¿no? Este mapa que va a aparecer es un elemento sumamente abstracto y debemos tener una cantidad de información para poder decodificarlo. En esta decodificación lo que vamos a hacer es volver atrás y pensar en algunos elementos muy simples como dato, 500.000 millones, ¿no? Ese es el dato, ¿no? Una representación simbólica, ¿sí?, de un atributo variable, y es una unidad mínima de la información, pero en relación con otros datos. Aislado, el dato no nos dice demasiado, ¿no? Lo que podemos ver aquí al costado es una imagen mucho más ampliada de ese cúmulo y esa nebulosa, que son una serie de fotografías que se han determinado de las galaxias, ¿no? Como habíamos dicho antes, es una galaxia que tiene 500 millones de años luz de diámetro y comprende 100.000 galaxias. De alguna manera, algo que nos interesa en este ejercicio es que pensar es esquematizar, ¿no? Dijo el matemático Goblot: producir esquemas implica una doble acción mental y gráfica de simplificar, sintetizar y abstraer. Su función es producir y transmitir información. Será transformada por el observador en conocimiento. ¿Qué nos interesa de este trabajo? Bueno, visualizar información, ver qué características
tiene esa información y de qué manera cada uno de ustedes en grupo procesa esa información, ¿no? Y para nosotros, desde nuestro espacio de teoría y práctica, dar cuenta de cómo se hace esa modelización icónica, qué naturaleza va a tener, qué características, etc. En forma particular, lo que podemos observar, el diseño de información consiste en desarrollar, ¿no? En desarrollar representaciones visuales accesibles que den cuenta de información compleja. Recordemos que la información es un conjunto organizado y ordenado de datos y que esta organización no es sinónimo de comunicación. Lo que podemos ver aquí al costado es casi una reliquia. Piensen ustedes, una de las primeras infografías realizadas para la revista Viva, suplemento dominical en aquel momento y hoy lo sigue siendo, de la revista, del diario Clarín, en el cual, ¿no?, el dinosaurio que quería volar. Estas infografías han sido hoy muy importantes en su momento histórico, son el antecedente de alguna manera de el origen de la infografía gráfica, de la infografía periodística, y es importante ver en este caso que, bueno, aquí se encuentran varios autores, entre ellos algunos que han sido graduados de la FADU, y bueno, es una novedad de 1997. Para hacer un raconto que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en alguno de los diseños o en comunicación o en algunas otras materias, recordamos aquí 3 antecedentes que nos parecen sumamente importantes para el tema de la graficación de información y cómo de alguna manera graficar implica, como dijimos antes, conceptualizar gran cantidad de información, ¿no? El señor, médico, John Snow, que tiene el mismo nombre que el protagonista de esta serie famosa, en 1854, a partir de un brote de cólera en la ciudad de Londres, comenzó a observar el comportamiento que tenía este tipo de enfermedad y pudo por primera vez circunscribir, ¿no?, el problema a la zona donde por algún tipo de motivo el agua era contaminante de ese grupo, ¿no? Se puede ver el mapa de Londres, un fragmento, y luego la determinación de marcar los lugares donde de alguna manera esta gente estaba afectada. Este dato termina siendo hoy uno de los datos más importantes que utilizan los infectólogos para determinar el combate contra las pandemias, ¿no? Nosotros hoy estamos atravesando este tipo de problema, así que sabemos bien la importancia que ha tenido este tipo de esquema o este tipo de desarrollo de este médico inglés. En este segundo trabajo que podemos ver aquí, ¿no?, se puede observar una graficación de un ingeniero francés, ¿no?, que data de 1869, el señor se llama Charles Minard, que publica este mapa figurativo, ¿no? Ustedes podrán observar, este mapa tiene 2 lecturas, de izquierda a derecha, ¿no?, donde pueden ver una gran franja ocre muy gruesa que termina llegando a un punto, ese punto arriba de todo, que se puede ver por aquí, ¿no? Ese punto es Moscú, y luego vemos una línea negra, ¿no?, que de alguna manera desciende y vuelve hacia Francia, ¿no? Observen, la línea ocre de alguna manera, ¿sí?, está marcando la salida de 442.000 soldados franceses, y la línea negra muestra, ¿no?, la vuelta de solo 10.000 de esos soldados. Esta graficación es considerada, ¿no?, es considerada como uno de los gráficos más importantes en cuanto a todo lo que se simplifica a nivel de información visual, ¿no?
Bueno, un tercer ejemplo importante, muy considerado, esto sí ya es mucho más vinculado con el mundo del diseño y aparece en muchísimas revistas, en muchísimos libros de historia, inclusive del mundo del diseño, que es la fuerza metafórica del invento gráfico del Dr. Beck, ¿no? Este inglés, Harry Beck, de alguna manera, allá por 1933, determina, no él, ¿no?, junto con otra serie de personas, que el mapa de Londres, de acuerdo a su desarrollo, ¿sí?, real y concreto, que es este que estamos viendo, era sumamente complejo por la curvatura, por la cantidad de vueltas que pegaba cada una de las líneas del ferrocarril, o perdón, del subterráneo londinense, ¿no? O sea, este es el foco, de alguna manera cartográfico real, ¿no? Lo que va a producir Beck es una síntesis visual, ¿no?, a partir de la geometrización y de la organización visual de los elementos. De alguna manera, lo que va a poner, como ustedes observan, cada una de las estaciones está equidistantes, o sea, lo que va a hacer es una organización que le permita al ciudadano común, a la persona común, entender uno de los subtes, y más que nada, miren, en aquella época, más complejos para poder ser utilizado con sus funciones de movilidad, etcétera, etcétera. A tal punto, este invento gráfico de Beck lleva a, como todos ustedes saben, a observar que hoy por hoy el diseño de todo mapa urbano tiene un antecedente en la línea de este mapa original de 1930 londinense de síntesis visual, organización en el plano, líneas, etc. Ahora podemos ver algunas piezas, ya no estamos vinculados con los antecedentes, sino con la visualización de piezas contemporáneas, ¿no?, de piezas de diseño infográfico contemporáneas, ¿no? Aquí estamos viendo distintos tratamientos. Lo que vamos a ver son una serie de 4 o 5 diapositivas donde podemos ver las distintas formas de representación, algunas más sintéticas, otras más metafóricas, dependiendo del tipo de información, ¿no? O sea, si de alguna manera el tema de la información aparece vinculado a un tipo de particularidad, se utilizará algún tipo de lenguaje que sea más afín para poder dar a entender esa lógica de la información. ¿Sí? Por supuesto, lo que estamos viendo, los gráficos difieren completamente. Observen, es un gráfico mucho más orgánico, ¿no?, que interpreta a partir de los distintos elementos, está trabajando con lo que podemos leer ahí, es un mapa que traza los orígenes y la evolución del género de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, para este objeto, para esta pieza, inclusive hasta uno podría observar, ¿no?, una suerte de estructura orgánica muy extraña que podría asociarse a alguna de esas elementos de la ciencia ficción como monstruos, etcétera, ¿no? Pero bueno, podemos pasar de una situación vectorial, lineal, pura, simple, de interpretación casi vinculada al sistema de circuitos y mecanismos, a una representación más vinculada a un tipo de ilustración volumétrica, de superposición de planos, vinculada con otro tipo de características retóricas, ¿no?
Es importante observar que la configuración de lo que estamos viendo son modelos gráficos, ¿no? Cada uno de nosotros, cada vez que produce un tipo de organización visual de esta naturaleza, está produciendo un modelo, ¿no? Y el modelo gráfico debe tener en cuenta 2 o 3 elementos que son importantes. En primer lugar, el conjunto como una estructura significante. O sea, vamos a ver que la totalidad, el objeto en general, es en sí mismo, como pudimos ver antes, ¿no?, una estructura significante. En este caso, cuando uno incorpora el dato de la ciencia ficción, uno podría decir, bueno, esto nos lleva a pensar en determinada situación particular. A eso nos estamos refiriendo con el conjunto como una estructura significante. Los elementos constituyentes. Bueno, ¿qué características van a tener estos elementos, ¿no?, para poder representar esta configuración? Los vectores y los puntos de tensión que pueda tener eso lo vamos a ir viendo en cada una de las diapositivas. Los vínculos y las relaciones entre los elementos visuales, el ritmo y las jerarquías. Aquí lo que estamos viendo es un mapa, ¿no?, de evacuación que produce, está dado en una zona de Japón donde hay también bases norteamericanas. Entonces se hizo un mapa de evacuación con los distintos elementos que se necesitarían tomar en cuenta de acuerdo a los sismos, movimientos, etcétera, ¿no? El conjunto como estructura significante, ¿no? Acá estamos frente a un gráfico sumamente abstracto. Son imágenes que fueron generadas por una interpretación, para interpretar un videoclip, ¿no?, de un disco en particular que detecta los bordes, ¿sí?, en las imágenes y a partir de esos elementos va armando una configuración visual. Como estamos viendo, las manifestaciones gráficas, los órdenes, en este caso estamos hablando de transposiciones, ¿no? O sea, de tratar de ver cómo una situación musical tiene una serie de representaciones gráficas, visuales, etc. Acá podemos ver otro ejemplo, ¿no?, de elementos constituyentes. En este caso son mapas superpuestos, líneas de recorrido coloreadas y superpuestas, generando una especie de malla o de telaraña, ¿no? Esto fue hecho por una persona, se llama Eric Fleischer, que a partir de fotos de distintas ciudades, él comenzó a ver los recorridos de los turistas y cómo a partir del recorrido de los turistas cada ciudad tenía focos más intensos y menos intensos que eran visitados por los turistas, a tal punto que las personas del lugar utilizaron parte de esta información para, en determinados momentos, evitar esos lugares donde estaban fuertemente colapsados por la gente. ¿Sí? Aquí podemos ver esta idea de vectores y puntos de tensión, ¿sí?, así como la energía se distribuye en distintos fines en los organismos vivos. Los vectores operan como un modelo gráfico. Aquí estamos viendo 2 elementos que por supuesto pertenecen a situaciones abstractas. En este caso se pueden ver situaciones vinculadas con la biografía de Joseph Müller-Bruckmann. Por supuesto que después ustedes podrán rastrearlo en el material y podrán seguirlo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es una graficación de cómo se visualizó hace un tiempo el flujo de correos electrónicos entre distintos estudiantes de una facultad. Por supuesto, como los elementos plásticos, ustedes los conocen desde diseño y desde morfología, una línea de determinado grosor va a equivaler a un tráfico X y el grosor de la línea puede ir aumentando de acuerdo al aumento del tráfico de los elementos. Una cosa muy simple, pero bueno, muy gráfica
para poder determinar la cantidad de elementos que están transcurriendo en un momento dado. A esto, por supuesto, se lo puede volver más complejo cuando uno le añade variables de tiempo, variables de lugar, variables de espacio, etc. Bueno, relaciones entre los elementos, ¿no? Muchas veces las relaciones entre los elementos en una infografía dan cuenta de un estilo gráfico, de una forma visual, ¿no? La determinación del uso de determinados lenguajes visuales va a generarnos ya un elemento muy importante para saber si ese tipo de público tiene las herramientas para decodificar esos elementos. Acá estamos viendo una transposición, ¿no? Algo que pertenece al campo de la literatura y luego está desarrollado como algunos de los elementos que que fuimos viendo hasta acá, que es la representación, como ustedes sabrán, del infierno o los 7 infiernos de la Divina Comedia del Dante Alighieri, ¿no? En este caso es una edición, hay muchas, si ustedes se toman el trabajo de googlear las distintas dibujos, diagramas que se han hecho del infierno del Dante, vamos a encontrar que hay muchísimas. Este es un diagrama, como ustedes ven, muy contemporáneo, de líneas puras, muy vectorial, ¿no? Fue diseñado por Martín Cristal para la edición del 2005 de la editorial Cátedra, ¿no? Con un lenguaje sumamente simple, sumamente... Bueno, ahora lo que vamos a tratar de ver son algunos trabajos realizados en los ciclos anteriores y que de alguna manera tienen que ver con esta segunda parte, ¿no? De que les habíamos hablado y de lo que estamos hablando. El desarrollo de gráficos y esquemas que se constituyan en narrativas de reflexión grupal sobre una problemática previamente investigada. En esta oportunidad, ver la guía del trabajo práctico, nos interesa trabajar sobre o el COVID-19 u otra pandemia que, como bien está explicado en la guía, damos visto de que ha sido por primera vez una pandemia que ha tenido muchísimas manifestaciones visuales. Muchas de esas manifestaciones visuales no son ni serias, ni verídicas, ni reales. Entonces también de alguna manera nos importa tratar de observar la naturaleza de ese tipo de información. El objetivo prioritario del proyecto será superar los estereotipos gráficos habituales que presentan una mirada original sobre los acontecimientos y sus relaciones, ¿no? Lo que le vamos a pedir es tener una mirada situada frente al problema y que se discuta en el propio grupo. Recuerden muy especialmente que el modelo gráfico que propongan debe estar basado en un concepto derivado de la investigación previa y relacionarse metafóricamente con el problema a representar. Vamos a mostrar una serie de trabajos que no tienen que ver justamente con el tema que le estamos proponiendo, pero todos los trabajos que hemos desarrollado en los últimos 2 años se vinculan con problemáticas sociales. Bueno, en este caso, como el nombre lo está diciendo, Mujeres de Plástico, ha sido tomar la idea de la Barbie para ir haciendo un desarrollo de los distintos estereotipos con los cuales se vulnera, se acosa, se trabaja sobre la subjetividad femenina contemporánea. En este caso, estamos viendo, son partes, ¿no? Son diagramas que se han producido en el ámbito de la clase para visibilizar, ¿no? En un virus muy particular que es el VPH, ¿no? Es muy conocido, es muy común entre hombres y mujeres sexualmente activos, que se contrae en todos momentos, pero no está muy visualizado, no mucha gente sabe de esta problemática. Con lo cual, bueno, este grupo optó por hacer una infografía, ¿no? Con un carácter muy didáctico que nos permitía conocer, ¿no? Las distintas fases
del contagio, de la enfermedad, etcétera, etcétera, y como también los distintos temas vinculados con los cuidados, la asepsia, etcétera. Aquí estamos viendo 3 proyectos diferentes, ¿no? Cada uno, lo que nos interesa ver en esto es que ustedes observen que tienen absoluta libertad en cuanto al uso de los materiales, que nuestro interés pasa por ir viendo, después de la segunda o tercera clase, los bocetos que interpreten de alguna manera el material que ustedes investigaron previamente. Esto también lo vamos a estar charlando más adelante, ¿no? Pero bueno, para que ustedes vean los distintos lenguajes. Cada lenguaje visual tiene mucho que ver con los materiales que ustedes van a utilizar, ¿no? En este caso fue una serie que se ha tomado como idea, lucha contra la violencia, se ha tomado como idea los trending topic, ¿no? Esas palabras claves muy utilizadas en Twitter y que por el tamaño y por la configuración del valor que tiene la tipografía nos da cuenta de la cantidad de veces que está administrada una palabra en ese momento. Aquí podemos ver 2 trabajos también que trabajan sobre los estereotipos, ¿no? El primero está vinculado con el tema de los talles, ¿no? Y la ley de talles que no se cumple, y el segundo con la ley de género, que como ustedes saben muy bien, en la Argentina ya tiene una ley, pero que en muchos aspectos esa ley no se cumple y todavía hay mucha resistencia para que se cumplan. Aquí podemos ver 2 trabajos que tienen que ver con 2 problemáticas, ¿no? El síndrome de alienación parental, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Un tema vinculado que se vincula mucho con padres separados y cuando uno de los padres ejerce algún tipo de violencia al hijo con respecto al otro padre, ¿no? Todo un tema que nos parecía también muy interesante, y por la otra pieza también se vincula con el tema de transgénero. Acá podemos ver 2 piezas. Volvemos a recalcar, es importante para nosotros que el trabajo dé cuenta de la investigación del grupo y la discusión del grupo. Justamente nuestra materia, a diferencia de otras materias, está dada por diseñadores y lo que nos interesa es ver justamente cómo operamos sobre los materiales con los cuales vamos a diseñar. 2 elementos, otras 2 piezas, uno vinculado a este terrible tema del agrotóxico en la Argentina y el otro vinculado a la violencia laboral. En este caso nos permitiríamos ir adelantándonos a observar que es muy importante en estas piezas lograr una fuerte metáfora, ¿sí? Un fuerte trabajo en los lenguajes visuales de manera tal que termine organizando el recorrido de la pieza. Acá podemos ver 2 piezas muy diferentes, ¿no? Que se vinculan justamente con los proyectos que tienen que ver con la visibilidad de los problemas que tiene la gente en la ciudad de Buenos Aires. Primera instancia tiene que ver con los inconvenientes para no videntes en la ciudad de Buenos Aires y la falta de elementos en el diseño arquitectónico de la misma. La segunda pieza trabajaba un poco los grandes problemas, ¿sí? Vinculadas con la circulación de entrada y salida de la ciudad de 3 puntos neurálgicos vinculados con el transbordo de pasajeros, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ¿qué nos interesa, no? Ideas en torno a infovisualizaciones e infografías narrativas. Se tomará como insumo lo que ya venimos diciendo, la información y el enfoque investigado en la primera parte del trabajo práctico, del cual se explicitará el concepto, ¿sí? Concepto o idea de diseño para el proyecto. Se construirá una metáfora visual que puede incluir varios lenguajes gráficos o inclusive la construcción de objetos o manipulación
y luego su manipulación digital. El trabajo deberá contener toda la información vinculada con el problema planteado, así como el desarrollo innovador en cuanto a lenguajes gráficos, retórica visual, como así planteos tipográficos. Debe considerarse un trabajo práctico diferente que pone en foco la divulgación del conocimiento a través del diseño de un objeto visual. Por supuesto, no solo les agradecemos, sino que tenemos dos elementos para la comunicación, que ya lo van a ver en los materiales, ¿no? catbar.entregas@gmail.com y uvatip.wordpress.com, que es nuestro blog donde ustedes van a tener el material, las guías, las lecturas y una serie de material bibliográfico. Ojalá así haya sido claro. Cualquier cosa, vamos a hacer un encuentro vía Meet o vía otra plataforma. Sería interesante que ustedes vean este material, apunten las dudas, de manera tal que en un encuentro más sincrónico podamos charlarlo. Ha sido un gusto, nos vemos.